a hablar acerca de la patología inflamatoria de la óptica, específicamente acerca de las infecciones orbitarias. Hablando de la patología inflamatoria de la órbita en general, tenemos que es de causa infecciosa, autoinmune, vasculítica, granulomatosa o no específica. Cuando hablamos de la infecciosa, hablamos de la celulitis, que puede ser bacteriana más comúnmente, o micótica y parasitaria, y tenemos que esta tiene una incidencia en las enfermedades orbitarias en general de 8.8% en los pacientes que van de 21 a 60 años y de 3.2% en los pacientes mayores de 60 años. Cuando hablamos de la enfermedad autoinmune, hablamos directamente de la orbitopatía tiroidea. Cuando son de causas vasculíticas es la arteritis de células gigantes, la granulomatosis de Wegener o la poliarteritis nodosa. Cuando hablamos de la granulomatosa hablamos de la sarcoidosis, y de la no específica hablamos cuando hablamos del pseudotumor inflamatorio, que se trata de un diagnóstico de exclusión básicamente. Todo esto será tema de un próximo seminario, sin embargo, quería pues aclarar un poco lo que es la patología inflamatoria de la órbita en general, de lo cual forma parte la patología infecciosa, de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos entonces que la celulitis orbitaria se trata de la infección, como dijimos anteriormente, comúnmente bacteriana, aguda de los tejidos orbitarios, bien sea preceptales o retroseptales, clasificándolo entonces en celulitis preceptal u orbitaria directamente, la cual tiene una incidencia en la población general de 7.7%, pero es mayor en los pacientes pediátricos o menores de 17 años, y va a ser aproximadamente el 11.6%. En cuanto a su etiología, tenemos que puede ser la extensión o la diseminación de las estructuras periorbitarias, pueden ser por causas endógenas, exógenas, endógenas o intraorbitarias. Cuando hablamos de la extensión o la diseminación de las estructuras periorbitarias, tenemos que el mayor porcentaje va a ser diseminación de los senos paranasales, en un 85%. Puede ser también diseminación de la piel de la cara y los párpados, que va a representar un 10% del origen, y la del saco lagrimal y la cavidad oral va a representar un 5% del origen desde el cual se disemina la infección. También tenemos causas exógenas como traumatismo o cirugía orbitarias, causas endógenas como sepsis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, y causas intraorbitarias como, por ejemplo, de punto de partida de endoftalmitis o de dactiodenitis. Tenemos que el agente etiológico de la celulitis orbitaria como tal va a variar entonces en adultos y en niños, teniendo que en niños se origina más comúnmente del seno etmoidal y en adultos del seno frontal o el seno maxilar. En niños, el microorganismo más común que lo va a causar es el Haemophilus influenzae, seguido por el Streptococcus pneumoniae y de tercer lugar el Streptococcus pneumonitis del grupo A. Y en adultos, el primer microorganismo que lo va a causar es el Streptococcus pneumoniae, seguido de la Moraxella catarrhalis y de tercero el Streptococcus pneumonitis del grupo A. Sin embargo, pues el agente etiológico, tanto de la etiología como el microorganismo como tal, va a variar según el tipo de celulitis al que estemos enfrentando. Cuando hablamos de celulitis preceptal, la etiología por lo general va a ser un trauma palpebral, y el microorganismo más común va a ser el Staphylococcus aureus, mientras que cuando hablamos de celulitis orbitaria, la etiología más común, como anteriormente mencionábamos, es la diseminación de los senos paranasales, y el microorganismo causal más común es el Streptococcus pneumoniae, que va a ser diferente en adultos y en niños, como dijimos anteriormente. Ahora, pasando a los signos clínicos, es muy importante diferenciar una celulitis orbitaria de una preceptal. La clínica en estos pacientes siempre va a venir dada por dolor ocular, fiebre con leucocitosis y edema con signos de flebosis. También puede estar pues acompañado de secreción en fondo de saco. Pero es muy importante diferenciar el hecho de que, por ejemplo, en la celulitis preceptal se trata de un paciente que no tiene proptosis, no se afectan los movimientos oculares, ni hay quemosis por lo general, tampoco hay alteración de la visión, ni alteraciones en la pupila de los reflejos pupilares o presencia de defecto pupilar aferente relativo. Mientras que cuando hablamos de la celulitis orbitaria, este es un paciente que sí va a presentar proptosis y disminución o dolor a los movimientos oculares, va a presentar quemosis y también pues va a presentar alteraciones en la visión, como disminución de la agudeza visual o discromatopsias y defecto pupilar aferente relativo. Cuando hablamos del diagnóstico, pues este tipo de pacientes, el diagnóstico por lo general es clínico, con una adecuada anamnesis y un examen físico adecuado. Nos podemos apoyar también en algunos paraclínicos, como lo es la hematología completa con BCG y PCR y el hemocultivo en el caso de los pacientes que sospechemos de una causa endógena.
Pero pues lo principal que nos vamos a apoyar, y no en todos los pacientes, sino en algunos específicamente, es en la imagenología. En los estudios de imágenes vamos a determinar cuál es el compromiso del tejido orbitario, descartar si hay un absceso orbitario subperióstico, descartar si hay una presencia de sinusitis y que este sea el origen de la celulitis orbitaria. Vamos a evaluar la indemnidad de los tejidos o de los huesos orbitarios y vamos a determinar la presencia de gas en los abscesos, que es patognomónico de la infección por Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, para apoyarnos en los estudios imagenológicos, contamos con la ecografía, que no es lo que vamos a solicitar comúnmente, pero nos puede funcionar en casos de abscesos subperiósticos, en donde vamos a ver una masa o una imagen quística de bordes bien definidos, con una hipoecogenicidad o baja reflectividad interna. Nos podemos también apoyar en la rayos X simple de órbita y de senos paranasales para descartar la presencia de sinusitis, pero lo que más comúnmente vamos a solicitar es la tomografía o la resonancia magnética, que nos va a mostrar un aumento de volumen intraorbitario y una hiperdensidad de los tejidos sin que se observe una masa bien definida. Pero, como dije anteriormente, no le vamos a pedir a todos los pacientes, lo vamos a indicar solamente en casos de exoftalmo y oftalmoplegia, de disminución de la agudeza visual, cuando la causa es un traumatismo y sospechemos de la presencia de un cuerpo extraño intraorbitario o intraocular, cuando hay sospecha de absceso subperióstico y si el tratamiento endovenoso que vamos a utilizar no es eficaz. En cuanto al manejo de este tipo de pacientes, siempre debemos hospitalizarlo y utilizar antibióticos vía endovenosa empíricamente de amplio espectro. Diferentes bibliografías apoyan distintos esquemas para el uso de estos antibióticos vía endovenosa, teniendo que debemos utilizar en primer lugar ceftriaxona con flocloxacina y metronidazol. También podemos utilizar vancomicina con cefalosporinas de tercera generación, cefalosporina más metronidazol, carbapenémicos, y en caso de los pacientes alérgicos a las penicilinas, podemos utilizar clindamicina asociado a alguna quinolona, como por ejemplo cipro o levofloxacina. Y es muy importante la evaluación multidisciplinaria en estos pacientes, por supuesto, conjuntamente con el servicio de otorrino, medicina interna, pediatría, en caso de ser necesario, o de neurocirugía, siempre en pro de un manejo adecuado de estos pacientes. Tenemos entonces que las complicaciones más comunes son los abscesos orbitarios o subperiósticos, la trombosis del seno cavernoso y las infecciones del sistema nervioso central. En cuanto al absceso, se trata de la complicación más frecuente de la celulitis orbitaria, representa del 10 al 15% aproximadamente de las complicaciones en general, y vamos a sospechar de su presencia si, a pesar del uso de tratamiento vía endovenosa, el paciente continúa con una proptosis progresiva, si tiene desplazamiento del globo ocular en diferentes direcciones dependiendo de la ubicación del absceso, y si no hay mejoría clínica a pesar del uso de antibióticos vía endovenosa. Vamos a ver entonces una colección debajo del periósteo adyacente a el seno afectado, como podemos ver acá. En este caso se trata de un paciente adulto y el seno afectado es el seno frontal y podemos ver su ubicación directamente. Y el tratamiento se va a tratar o se va a basar en mantener o rotar los antibióticos, observar al paciente de acuerdo a esta antibioticoterapia vía endovenosa que va a recibir, y vamos a proceder al drenaje del absceso subperióstico de acuerdo a los criterios de Garcia-Harris. Esto nos habla básicamente de que si se presentan 3 o más de estos criterios, el paciente debe ser, o el absceso subperióstico debe ser drenado, y para evitar cualquier tipo de complicación, bien sea una diseminación de la infección al sistema nervioso central, una trombosis del seno cavernoso o afectación de la visión en general. Luego, pues hablando de la trombosis del seno cavernoso, es una complicación mucho menos frecuente y sospechamos de su presencia cuando, a pesar de tratamiento, el paciente presenta una proptosis o sea, que progresa muy rápidamente y es pulsátil. Como podemos ver aquí, vamos a ver arterialización, arterialización de los vasos epiesclerales, oftalmoplegia y anestesia de los dermatomas de la rama oftálmica y maxilar del nervio trigémino, que se corresponden con los nervios que vamos a encontrar contenidos en el seno maxilar y que se van a ver afectados, por supuesto, por la presencia de una trombosis, como hablamos un poco de anatomía del seno cavernoso en la clase pasada. El tratamiento va a ser similar, vamos a aumentar la dosis y vamos a observar al paciente, por supuesto, interconsultándola con el servicio de neurocirugía para un adecuado manejo de este paciente.
Y aquí podemos ver un poco cómo va a ser o las diferentes representaciones que la celulitis, bien sea preseptal, orbitaria, que sea un absceso o la presencia de una trombosis del seno cavernoso, pues vamos a tener diferentes signos clínicos y aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo de cuáles van a ser las diferencias en estos signos clínicos. Sin entrar en detalle, pues podemos ver cómo va avanzando o se va haciendo más grave a medida que vamos hablando de una complicación o de otra, pero pues debemos tener claro bien cuál va a ser la clínica de estos pacientes para poderla diferenciar y tratar a tiempo. Luego pasamos entonces a las celulitis micóticas, que son infrecuentes. Se trata de una celulitis común en inmunosuprimidos, pacientes diabéticos con VIH, con patología maligna de origen rinosinusal y por lo general es la extensión de la infección de los senos paranasales. Su diagnóstico va a ser únicamente por medio de la observación de las hifas presentes en la biopsia obtenida y pues va a ser una evolución muy diferente o una clínica muy diferente si hablamos de un tipo de agente patógeno o de otro. Por ejemplo, la mucormicosis se trata de una patología o una infección causada por el mucor o rhizopus, mientras que la aspergilosis la genera el Aspergillus fumigatus. Tenemos que la clínica de la mucormicosis va a ser mucho más abrupta, se trata de un exoftalmo unilateral, con dolor y síndrome del ápex orbitario, fiebre con leucocitosis y podemos ver cómo en este caso pues, el agente causal se come pues, los tejidos intraorbitarios y pues incluso periorbitarios del paciente. Mientras que la aspergilosis es una evolución mucho más crónica, esta proptosis es de lenta evolución con desplazamiento del globo ocular según el seno afectado y pues puede generar un síndrome del ápex orbitario si llega a esta localización, pero es una clínica mucho más crónica y por supuesto vamos a diferenciar una de otra de esta manera. También se pueden indicar estudios de imágenes, vamos a ver pues una colección adyacente al seno paranasal afectado y pues procedemos entonces al tratamiento que en el caso de la mucormicosis es pues un drenaje de los senos paranasales con lavados con anfotericina de estos senos drenados, mientras que la aspergilosis vamos a drenar quirúrgicamente el absceso en caso de que exista y pues tratamiento con anfotericina B vía endovenosa. Pero es importante pues diferenciar un agente causal del otro según la clínica básicamente. Luego tenemos las celulitis parasitarias que son mucho menos frecuentes, pero son más frecuentes en países subdesarrollados. Tenemos la triquineliasis, el quiste hiatídico causado por Echinococcus granulosus y la Taenia solium que genera la cisticercosis. Se manifiesta básicamente como todas las celulitis o como una celulitis orbitaria pues común y corriente, como un edema bipalpebral, limitación de los movimientos oculares y pues en la tomografía vamos a ser capaces de ver los quistes de los parásitos como masas hipodensas, de los cuales las larvas son los que generan la inflamación intraorbitaria que nos va a resultar en la celulitis. Y el tratamiento consiste en la exéresis del quiste asociado con tratamiento médico vía endovenosa. Y por último, vamos a hablar entonces un poco de la fascitis necrotizante, que se trata de la infección del tejido blando subcutáneo causado por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. No es la única bacteria que lo puede causar, pero es la que más comúnmente lo causa y se trata de una celulitis de muy rápida evolución, potencialmente fatal, que tiene una mortalidad del 30% y es común en inmunosuprimidos. Se trata entonces de pues una celulitis de muy rápida evolución que inicia como una celulitis orbitaria normal, con edema, con signos de flebosis y dolor de muy fuerte intensidad, pero que evoluciona, como dijimos anteriormente, muy rápidamente. Tiene un signo temprano patognomónico que es la anestesia de la región afectada y esto se da por la afectación de los terminales nerviosos profundos. Y también vamos a ver cambios de coloración típicos en la piel. Es una piel que comienza eritematosa y luego se torna a color azul grisáceo y esto se debe al tejido necrótico y al enfisema subcutáneo que vamos a encontrar en estos pacientes. Vamos a ver también vesículas y flictenas a nivel de la piel de estos pacientes y podemos, por supuesto, enfrentarnos a síndromes del shock tóxico por las toxinas de este tipo de bacterias. Y es importante ver cómo en la tomografía vamos a ver gas en los tejidos periorbitarios y esto es derivado de este tipo de bacteria y nos debe hacer pensar en ella, por supuesto, y hacer el manejo adecuado del paciente. Que se va a tratar básicamente de hospitalizar al paciente en unidad de cuidado intensivo,
de brindar el tejido necrótico y suministrar tratamiento endovenoso de amplio espectro a base de vancomicinas asociadas con cefalosporinas de tercera generación, de clindamicina, sobre todo cuando estamos enfrentándonos a pacientes con síndrome del shock tóxico, y ampicilina sulbactam. A este tratamiento vía endovenosa de antibióticos debemos asociar esteroides para pues disminuir la inflamación y pues lograr un mejor resultado en este tipo de pacientes. Y bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandra, un muy buen resumen de la parte, de esta parte inflamatoria de la órbita, porque ahí tenemos que estar pendientes siempre que este es un tratamiento multidisciplinar. Cuando un paciente empieza con una celulitis prioritaria, que sea presestal, una de las causas que hay que ver para pensar en presestal o orbitaria es el estado del toque general. Realmente cuando ya la celulitis orbitaria ya hay un estado del toque general, aparte de la proptosis, pero ya tanto el niño como el adulto empiezan a manifestar los síntomas de toque general. En los niños, sobre todo, ya tú lo comentaste y es importantísimo, y la idea de un paciente, un bebé que tenga una celulitis, que empiece presestal y que evolucione rápidamente con toque general y con proptosis, debe ser hospitalizado, condición indispensable. Y, por supuesto, un amplio espectro de antibióticos para ver su mejor evolución. En el cuadro que tú hablaste, en el primero, cuando hablaste de la patología autoinmune, aparte de la orbitopatía tiroidea, siempre hay que pensar también en la tiroiditis Hashimoto, que es otra autoinmune que también puede presentarse como en la patología orbitaria. Pero bueno, está bastante completo y esa es la conducta, sobre todo lo más frecuente, como se dice, es la bacteriana y es la que tenemos que estar muy, muy pendientes y ver la evolución. Un paciente que con un tratamiento de amplio espectro de antibióticos no mejore, hay que pensar que puede ser nuevo. Entonces hay que buscar tomar un cultivo, sembrar las hifas, sembrar el material y buscar las hifas para poder cambiar el tratamiento. Y siempre interconsultar con otorrino, con neuro, dependiendo de la localización, porque aquí, como se dice en la cirugía orbitaria, lo más terrible es que el paciente llegue a una trombosis del sistema cavernoso por los riesgos de pérdida de visión y toda la gravedad del cuadro de esa índole también para el sistema nervioso del paciente. Yo creo que no sé si alguno tiene alguna pregunta, pero pues me parece que está bastante completa. Bueno, lo importante es que los residentes tengan en mente esto. Un paciente con una celulitis es un paciente que tiene que ser con interconsulta, multidisciplinario el enfoque, y siempre cubrir al paciente con amplio espectro. Es la única manera de poder saber este paciente, y como siempre empezamos con lo más común mientras tenemos resultados de cultivo, de estudiograma y de todo lo que nos estamos esperando. Si alguno tiene alguna pregunta. Quedó todo claro. Creo que quedó claro.